Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy hablaremos de los 10 peores Vengadores de Marvel Comics de toda la historia. Inclusive podía hacer otra lista de 10 más sin ningún problema, así que si quieren otra lista de 10, avísenme en los comentarios porque hay mucha tela de dónde cortar. En este punto es importante mencionar que todos estos personajes fueron seleccionados por algo en particular, ya sea por el traje, por el nombre, los poderes, el origen, muchas cosas que tomé en cuenta para hacer la selección de estos 10, pero comencemos. Número 10. El Hombre Elástico, la Mujer Invisible y Tormenta. ¿What? Hey, aquí chillax, tranquilos, déjenme explicar por qué. Básicamente es porque duraron muy poquito tiempo como Vengadores. Ni siquiera les habían impreso las credenciales para poder entrar al edificio de los Vengadores cuando ya estaban fuera. En el caso de Reed Richards y Sue Richards, entraron a los Vengadores cuando los escribía Walter Simmons, pero como la serie era bastante mala, duró muy pocos números. Y en el caso de Tormenta, en el cómic X-Men vs. los Avengers, se enfrentan en un combate por el regreso de la Fuerza Fénix a la Tierra. Tormenta se enfrenta a su propio esposo, T'Challa, conocido mejor como Black Panther. En la batalla, Namor, poseído por la Fuerza Fénix, destruye Wakanda y Tormenta se da cuenta de que los X-Men estaban equivocados al apoyar a la Fuerza Fénix y se une a los Vengadores para descubrir, una vez que termina la batalla, que Black Panther había anulado el matrimonio y le había pedido que muchas gracias, pero recoge tus chivas y te vas del edificio de los Vengadores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sorry, amiga. Número 9. Rayo Viviente o Living Lightning. Se unió a los Vengadores en el cómic Avengers West Coast, número 74 de 1991. Cuando era pequeño, Miguel Santos, sí, latino, perdió a su padre, al cual pertenecía a una secta llamada la Legión del Rayo, que quería conquistar el mundo, pero sus planes fueron interceptados por Hulk, quien mató a la mayoría de los miembros de la secta, incluyendo a su padre. Y entonces Miguel llega a visitar los restos de la base de la secta, en donde encuentra una máquina misteriosa, la cual le imbuye poderes eléctricos, convirtiéndolo en un rayo viviente. En pocas palabras, es una copia pirata de Black Lightning, pero más chafa, con peor traje, peor nombre y peor origen. No hay mucho que decir de este personaje realmente. Número 8. Doctor Druida. Hay carreras de superhéroes vergonzosas y luego está el Doctor Druida. Imagínense cómo está. El Doctor Anthony Druid logra la iluminación mística a través de un lama tibetano, que resulta ser que era el Ancient One. Sí, el que conocimos nosotros en la película de Doctor Strange. Pues resulta ser que era un backup, o era el reemplazo, o el peor es nada de Doctor Strange, por si le llegaba a pasar algo al Doctor Strange, pues ibas a entrar tú de cambio, básicamente. Y en ese momento, poco a poco, el Dr. Anthony empieza también a perder el cabello, el cual afirmaba que era por el dominio de su poder mental, y se jactaba de que era su principal habilidad y fortaleza, para terminar controlado y enamorado ¡Ay, el amor! por una villana llamada Terminatrix. Sí, qué nombrecito. Por lo cual deja a los Vengadores y se une a los Defensores Secretos, en donde, sí, termina seducido y controlado por otra villana. ¡Ay, el amor! ¿Pero qué? Así que finge su muerte y luego resulta muerto. Y a partir de ese momento se le conoce como un fantasma en una dimensión alternativa llamada The Weird World, lo que en español se traduce como el extraño mundo. Pero qué final más para un personaje más. Número 7. Espadachín o Swordman. Se unió a los Vengadores en el número 20 de 1965. Jacques Duquesne, perdón, mi francés, era un hombre muy hábil con las espadas
y las armas afiladas en general. Después de trabajar en varios circos, comenzó a dedicarse al crimen, junto con Hawkeye, sí, el que conocemos nosotros como Ojo de Halcón, y utilizando una imagen falsa de Iron Man o holograma, logró convencer a los Vengadores de poderse unir a ellos, para más tarde descubrir que trabajaba para el Mandarín, vendiendo secretos e información de los Vengadores a el mejor postor. ¿Que no te das cuenta? ¡Ya valimos! En pocas palabras, era un villano. Y a este personaje lo veremos pronto en la serie de televisión de Hawkeye, interpretado por el mexicoamericano Tony Dalton. Como nota curiosa. Número 6. Doombot. Se unió a los Vengadores en el cómic Avengers AI número 1 del 2013. Los Doombot son robots preparados para suplantar al Doctor Doom cuando éste muera o desaparezca. En pocas palabras, son los minions del Doctor Doom. El Dr. Henry Pym, conocido como Ant-Man o el Hombre Hormiga, el primero, el original, consigue una nueva cabeza de un Doombot al cual reformatea o básicamente le pone un sistema operativo Windows 90 y tantos y resulta un nuevo héroe para los Vengadores. Pero que... Número 5. Mantarraya o Stingray. Se unió a los Vengadores en el cómic Avengers 319 de 1990. El oceanógrafo Walter Newell trabaja para el gobierno de los Estados Unidos en la construcción de una base submarina, donde conoce a Namor y se hacen amigos, el cual lo inspira a hacer un super traje y luchar contra el crimen en el fondo del mar. El poder está en el traje. Este traje le permite nadar a gran velocidad y lanzar rayos de 20.000 voltios de electricidad. O sea, ¿cómo? ¿Electricidad y agua? No son los mejores amigos, que diría yo, la mejor combinación de poderes. En fin. Y además este personaje se le conoce como ser el que les dio la mejor base de todas las que han tenido los Avengers. La hidrobase. Olvídenlo. Número 4. Dos pistolas Kit. Sí, un vaquero del oeste, que con sus poderes son tener un antifaz y dos pistolas, el cual viajó al futuro para unirse a los Vengadores. Realmente no hay nada que decir de este personaje. Mejor pasemos al siguiente. Número 3. D-Man o Hombre Demolición. Dennis Dumpy trata de entrar varias veces a la NFL como jugador profesional de fútbol americano, sin poderlo conseguir. Es ahí donde se encuentra con un agente que representaba una empresa llamada Power Broker, el cual le ofrece la oportunidad de probar unos nuevos experimentos que se estaban haciendo para mejorar la fuerza y resistencia en los jugadores de fútbol americano. Por lo cual acepta y el proceso resulta en que le dan mayor fuerza, pero tanta que empieza a darse cuenta que no puede jugar contra otros jugadores porque los lastima automáticamente. Así que decide irse a la lucha libre. Y también a la lucha libre se da cuenta de que es demasiado poderoso para los luchadores. Y además, eso no es todo. Se da cuenta que este proceso le produce una condición cardíaca peligrosa. Y además le produce esquizofrenia. O sea, pobrecito. Y no queda ahí. Se queda sin dinero y tiene que vivir en la calle. De veras se pasan. Donde conoce al Capitán América y lo ayuda contra unos villanos. Aquí el primer dato curioso. Es el primer personaje de Marvel en ser nombrado Vengador en un título que no sea de los Vengadores. Fue nombrado en el cómic Capitán América Volumen 1 349 de finales de los 80, donde decide llamarse The-Man y usar un traje como combinado entre Wolverine y Daredevil. Como ya aprendimos con este personaje, no queda ahí. Otra habilidad o efecto de la droga a la que se sometió para darle poderes es que tiene mal olor. Tanto que ningún Vengador se quiere poner cerca de él. Porque no puedo hacer nada bien. Algunos dicen que es porque no se baña o porque vive en la calle, pero yo creo que es más bien otro efecto secundario de sus poderes. No sean gachos. Así, como ven, este es un personaje divertido, pero también trágico y a la vez un poco loco. Pero la verdad es que sí, ya me gustó este personaje, ya soy su fan número 1.
Y pues sí, como Vengador, sí es bastante malo, pero como personaje está bastante cool. Número 2. Star Fox, o Zorro Estrella, pero realmente nadie le dice Zorro Estrella. Se unió a los Vengadores en el cómic Avengers 243 de 1984. Star Fox es en realidad Eros, hijo de mentor de Titán y hermano de Thanos. Sí, el que todos conocen del chasquido. ¡Desgraciado! Ya empezamos mal con la familia que se carga. En el momento en que el Capitán Marvel, el original, muere, Eros comienza a darse cuenta de que su vida es bastante aburrida y decide irse a la Tierra para formar parte de los Vengadores. Entre sus poderes está la habilidad de estimular los centros de placer cerebrales, provocando sensaciones de placer extremas. Este poder psiónico hace que las personas, especialmente las mujeres, se vuelvan más susceptibles a este poder de persuasión. En pocas palabras, es un creepy de primera. Ha habido Vengadores con actividades delictivas como robo y espionaje, pero él es el único Vengador que tiene cargos y sospecha de agresión sexual, no solo en la Tierra, sino también en la galaxia, porque además tiene el poder de hacer que se olviden de este poder de sugestión, lo que lo hace más sospechoso. Como ven, este personaje es nefasto. Así que, si lo quieren poner en el número 1, no hay ningún problema. Yo lo puse en el número 2, solo porque el que viene es un poco peor que él. Aunque en otro sentido. Ya lo veremos. Número 1. Triatlón. Se unió a los Vengadores en el cómic Avengers Volumen 3, número 27 del 2000. Delroy Garner Jr. era famoso atleta de velocidad y había conseguido ganar 3 medallas olímpicas. Pero cuando estaba en su mejor momento se descubrió que usaba sustancias dopantes. Así que le quitaron sus medallas y tuvo que retirarse. Es aquí donde decide unirse a una secta llamada la Compresión Trina, dado que le ofrecían poderes y habilidades extrahumanas. Realmente no es para tanto, ya lo van a ver. Y así fue. Decidió convertirse en superhéroe y en portavoz de esta secta, la cual presionó a los Vengadores para que aceptaran a su superhéroe, dado que no tenían gente de raza afroamericana. Así que se vieron obligados a aceptarlo como miembro de los Vengadores, y donde resulta, gran sorpresa, el culto era malvado, donde Triatlón se da cuenta y se pone del lado de los Vengadores para poder derrotar a sus antiguos amigos. Y esta historia como que ya la he visto en algún otro lado. Sí, A-Train. Sin duda es muy parecida, pero creo que hasta la copia está mejor que el original. Pero la historia no es lo peor. La cosa son los poderes. El poder de Triatlón es tener la fuerza, la velocidad y la agilidad de 3 personas. ¿What? O sea, ¿cómo? Bueno, en realidad son 2 porque es él más la fuerza y habilidad de otras 2 personas. O sea, viene siendo la fuerza y habilidad de 2 personas más. Porque la de él, pues ya se cuenta, ¿no? O sea, realmente son 2, no 3. Que realmente para jugar fútbol americano o luchas como pasaba con D-Man, pues sí estaba bien. Pero para luchar con superhumanos, supermonstruos, entidades demoníacas y seres cósmicos, no creo que funcione mucho este poder. Inclusive, si se juntaban 5 o 6 personas normales, podían vencerlo sin ningún problema. Y ahí no queda la cosa. Decide Triatlón cambiarse el nombre. Ahora voy a buscar el mejor nombre de la vida. Y me voy a llamar Hombre 3D. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Y para colmo, ni siquiera era original el nombre, porque él fue el segundo Hombre 3D. O sea, agarras el peor nombre y aparte te lo copias a alguien más. Y además el traje, que si el otro era malo, este también está igual. Que aquí hay que echarle la culpa a los escritores, porque ¿por qué tratan de salvar un personaje que ni como Triatlón ni como 3D pegó? Por más que le busquen historias y orígenes y nuevos trajes y nuevos nombres, nomás este personaje está hecho para fallar. Cuando tienen
a Capitán Marvel, o lo que es lo mismo, Mónica Rambeau, como un personaje escondido, congelado por más de 2 décadas, como vimos en el video anterior, con mejores poderes, mejores habilidades, mejor traje, con una mejor historia, con más carisma. O sea, incomprensible completamente. Por eso, a este personaje se ganó el número 1, porque en este caso son 2 personajes por 1. O sea, 2 veces malo. Increíble. Pero al final hizo justicia la revolución. Desapareció completamente este personaje de los cómics de Marvel y regresó, obviamente, Mónica Rambeau, tanto a los cómics como a las películas. Gracias, Marvel. Bueno, gracias por apoyar este canal. Nos vemos en la siguiente y buen día para todos.